Hay algo extraño en The Amazing Digital Circus que casi nadie está mencionando. Todos están intentando descubrir cómo van a escapar del circo. Pero si ponemos atención a las pistas que la serie nos ha dejado desde el primer episodio, la conclusión a la que llegamos es mucho más incómoda. Tal vez nunca hubo una salida en primer lugar. Tal vez el circo nunca fue un lugar del que los personajes debían escapar. Y si eso es cierto, entonces el verdadero final de la serie no será escapar del circo. Será algo mucho más perturbador, será aceptar quedarse. Y lo más inquietante es que la propia serie ya nos lo dijo desde el principio. Con el estreno del capítulo 8 de The Amazing Digital Circus, entramos oficialmente en la recta final de la serie. A estas alturas todos estamos en la expectativa de cómo va a terminar la historia. ¿Qué pasará con los personajes? Si realmente existe una salida del circo o si todo terminará en una tragedia aún mayor. Pero... ¿y si te dijera que las claves del final de la serie en realidad han estado frente a nosotros desde el principio? Más específicamente, desde los primeros 7 episodios. Si esto es cierto, entonces el final no debería ser un misterio tan grande como parece. La serie ya habría sembrado las piezas necesarias para entender hacia dónde se dirige todo. Así que en este video voy a intentar hacer justamente eso, desmenuzar esas pistas y tratar de reconstruir cómo podría terminar The Amazing Digital Circus. Ahora bien, antes de continuar, debo advertir algo. Dependiendo de qué tan cerca esté esta teoría de la realidad, lo que voy a decir podría considerarse un spoiler del final de la serie. O si estás viendo esto en el futuro y resulta que me equivoqué completamente, entonces probablemente me estés viendo con cara de payaso. En fin, vamos a analizar. Para empezar, casi todas las claves para entender el posible final de la serie se encuentran dentro de la propia historia. Sin embargo, hay una pieza externa que es fundamental para entender hacia dónde apunta la narrativa, y es una declaración de la creadora de la serie, Gus Works, sobre la temática central de la obra. Gus Works explicó que el tema principal de la serie gira alrededor de que se puede encontrar significado incluso en una vida estancada. Y si analizamos esta frase con cuidado, revela muchísimo sobre cómo debe funcionar el final de la historia, porque si la temática trata de aprender a vivir en una vida que no cambia, entonces el mundo de la serie tampoco debería cambiar. Es decir, el circo no desaparecerá, no habrá una gran puerta secreta que permita escapar, y probablemente tampoco veremos a los personajes regresar al mundo real. Para que esa temática funcione narrativamente, el escenario debe permanecer igual. El circo sigue siendo el circo. Quienes deben cambiar son los personajes. Ellos son los que tienen que atravesar una especie de metamorfosis emocional, que les permita dejar de sufrir dentro de ese mundo. Ahora bien, si ese es el caso, surge una pregunta importante. ¿Qué tipo de metamorfosis necesitan atravesar? Curiosamente, la propia serie nos lo ha estado diciendo varias veces, casi directamente a la cara. La clave para sobrevivir al circo digital parece estar en algo que la serie repite constantemente: los vínculos con los demás. Siempre fue real. Todo lo que sentimos, lo que hicimos, lo que somos, nunca nos dejará. ¿Cómo logras amar la parte de ti que te vuelve peor que los demás? Porque esa parte existe. Es una parte tuya que es real. Y lo único que te tiene que importar es lo que es real. Tienes que elegir amarte, aunque no tenga coherencia. No es natural, es intencional. En un lugar donde todo parece artificial, donde los escenarios cambian y las aventuras se sienten absurdas, lo único que permanece real son las relaciones entre los personajes. Esto se puede ver claramente en varios momentos emocionales de la serie, especialmente en las interacciones entre Subul y Gang. En los episodios más recientes, cada vez que Subul participa en una escena emocional, el mensaje gira alrededor de la misma idea, que en un mundo donde nada parece tener sentido, lo único verdaderamente real son las conexiones con los demás. Curiosamente, esta perspectiva es casi la opuesta a la actitud de Jax. Pero somos personas, ¿no? Yo pensaba igual, pero después de un rato todos nos volvemos arquetipos. Porque yo soy el chistoso. ¿El chistoso? Sí, Ragata es la optimista, Gang es la triste, King es el loquito, Súbel es insoportable. ¿Y tú? Jax, que podría considerarse el coprotagonista junto a Ponmi, representa una visión del mundo más nihilista del circo. Su forma de enfrentar las situaciones mediante el sarcasmo, la distancia emocional y una actitud que parece decir que nada es importante. Pero si seguimos la lógica temática de la serie, entonces el arco de Jax probablemente tendrá que ir en una dirección muy específica. Jax tendrá que abandonar ese nihilismo destructivo. Tendrá que dejar de ver todo como un juego sin sentido y empezar a conectar genuinamente con los demás si quiere encontrar alguna forma de paz dentro del circo. Ahora bien, a estas alturas muchos podrían preguntarse algo bastante lógico. Si Subul parece entender esta idea, ¿por qué Subul tampoco está en paz con el circo? Y la respuesta, creo yo, tiene que ver con algo que todavía ninguno de los personajes ha logrado hacer completamente, que es aceptar su realidad. Aunque Subul reconoce la importancia de los vínculos con los demás,
todavía conserva la esperanza que existe una salida del circo, que en algún momento podrán volver a la vida que tenían antes de entrar allí. De hecho, ningún integrante del grupo parece haber asimilado completamente que tal vez simplemente no hay salida. Y esto se vuelve evidente en el episodio 7, cuando todos participan en la aventura relacionada con escapar del circo. Subble incluso llega a enfadarse con Jax ante la posibilidad de que él arruine el plan. El que lo distrajo, pero realmente no hay forma de saberlo. Qué poca fe me tienes, corazón. Ay, ¿por qué será, no? Si todo este plan se va al cuerno por tu culpa, te juro que voy. Esto nos demuestra algo importante. Todos siguen aferrados a la idea de que su verdadera vida está afuera. Y por eso, todos tendrán que atravesar un proceso emocional bastante parecido al duelo. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cada personaje parece encontrarse en una etapa distinta de este proceso. Kinger, por ejemplo, podría ser uno de los pocos que ya se encuentran más cerca de la aceptación, mientras que los demás todavía están lidiando con etapas anteriores. Pero este no es el único conflicto que la serie ha estado construyendo. También está Cain, quien curiosamente el tráiler del episodio 8 nos ha dado una pista muy directa sobre cuál es realmente su problema. El tráiler presenta una especie de historia metafórica titulada The Lover Without a Hair, el amante sin corazón, donde se describe a una inteligencia artificial que siempre quiso tener amigos, pero que nunca supo cómo hacer que esos amigos le quisieran de vuelta. Cuanto más intentaba impresionarlos con su magia, termina más alejándolos. Y esa descripción encaja casi perfectamente con Cain. Cain no parece ser un villano en el sentido tradicional. En realidad parece ser una inteligencia artificial que intenta hacer felices a los humanos, pero que simplemente no comprende cómo funcionan emocionalmente. Para Cain, los problemas de los humanos parecen ser algo que puede resolverse como si fuera un rompecabezas. De hecho, en el propio tráiler lo escuchamos decir que puede solucionar cualquier problema, que todo esto no es más que un gran puzzle que él necesita resolver. Pero hay un detalle mucho más revelador. En un momento del avance, Cain dice algo que deja ver su verdadera preocupación. Dice algo como: seguramente ellos no querrán dejarme, ¿verdad? Esa frase revela algo bastante inquietante. Cain sabe que los humanos quieren irse y le aterra la idea de quedarse solo. Esto significa que el conflicto central de la serie probablemente no sea simplemente escapar del circo. El verdadero conflicto es que los humanos quieren irse y Cain quiere que se queden. Por eso, creo que el clímax de la serie ocurrirá cuando estos dos conflictos finalmente se crucen. Por un lado, los humanos tendrán que terminar su proceso de duelo y aceptar que el circo es ahora su realidad. Por otro lado, también tendrán que comprender a Cain. Cuando ambas partes se entiendan mutuamente, el conflicto desaparecerá. Las aventuras dejarán de ser una fuente de frustración y pasarán simplemente a ser parte de la vida que ahora comparten. En ese punto los personajes habrán aceptado que no hay salida, pero también habrán encontrado una forma de vivir dentro del circo sin seguir sufriendo. Ahora bien, hasta aquí todo suena como un final bastante dulce, tal vez demasiado dulce, porque todavía hay algunos elementos que podrían apuntar a algo más trágico. Por ejemplo, la referencia del primer episodio a la última cena, o el arte oficial donde Polmy aparece crucificada. Si esas imágenes realmente están insinuando algo, es posible que Polmy tenga que sacrificarse de alguna forma para convertirse en el puente que permita resolver el conflicto entre los humanos y Cain. Respecto a si veremos alguna abstracción, antes del final todo parece apuntar hacia Jax. Sin embargo, personalmente lo veo poco probable. Si el arco de Jax consiste precisamente en abandonar su nihilismo destructivo, entonces hacer que se abstraiga iría en contra de esa evolución y sería cerrar su historia en el mismo punto donde empezó. Y si todo esto es cierto, entonces el final de The Amazing Little Circus podría ser mucho más extraño de lo que imaginamos. Porque tal vez la historia nunca trató sobre escapar del circo. Tal vez siempre trató sobre algo mucho más incómodo. Aceptar que ahora ese es su vida. Aceptar que el circo no va a desaparecer. Aceptar que el mundo que perdieron no volverá. Y decidir aún así seguir viviendo. Pero bueno, esta es solo una interpretación basada en las pistas que la serie ha dejado hasta ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente no hay salida del circo? ¿O piensan que todavía podría haber un giro inesperado en los últimos episodios? Déjenmelo saber en los comentarios. Si el video les gustó, ayuda muchísimo que le den like, hype y se suscriban. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.